Miren Ayerbe, que por cierto es la codirectora del curso, es arqueóloga y lleva muchos años trabajando como arqueóloga municipal y como coordinadora de la Fundación Armaplaza y por tanto pues poniendo en valor el patrimonio cultural de Hondarribia y trabajando incansablemente por su difusión. Por mi parte, nada más. Mila esker, Miren, zurea da hitza. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia hoy aquí, en este curso que hemos titulado La protección del patrimonio cultural construido, el singular caso de Hondarribia. ¿Y qué mejor escenario que este donde nos encontramos? En un edificio pues muy apropiado, yo creo, para hablar de patrimonio construido o edificado. En este castillo de origen medieval, que ha sido escenario de diferentes usos, desde su origen hasta la actualidad, ¿no? Y yo creo que va a ser un buen ejemplo de todo lo que vamos a hablar hoy y mañana. He estructurado la charla de hoy en dos partes diferenciadas. La primera, vamos a hablar del concepto de patrimonio construido y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y luego vamos a ver un caso práctico en Hondarribia que considero que tiene cierta singularidad. Bien, comenzamos con la primera parte. ¿Qué es el patrimonio construido o edificado? El patrimonio construido o edificado es un conjunto de bienes culturales inmuebles, que son expresión o testimonio de creación humana, y que se les ha concedido un valor excepcional desde el punto de vista arquitectónico, histórico, religioso, científico o técnico. Y yo creo que Hondarribia es un buen ejemplo de este patrimonio edificado. ¿Por qué? Porque tiene infinidad de recursos patrimoniales de gran interés, que tienen valor no solamente como recursos aislados, sino también como recursos que forman parte de un conjunto. Por ejemplo, me acuerdo ahora de los cromlechs o monumentos funerarios que tenemos en Jaizkibel, o este mismo castillo de Carlos V. Este castillo es por sí, como elemento aislado, tiene mucho interés, pero también forma parte de un entramado urbano. De hecho, es un castillo que en el año 1200 pasa de la corona de Navarra a la de Castilla, y de los 6 castillos que pasan, este es el único que está formando parte de un entramado urbano. Tiene un carácter muy singular. También, bueno, ¿qué vamos a decir del conjunto amurallado de la Plaza Fuerte de Hondarribia o del barrio de Portua de la Marina? O, por ejemplo, los búnkeres de la Organización Defensiva de los Pirineos. Es decir, Hondarribia tiene un variado y un rico patrimonio edificado. ¿Cuáles son las normas internacionales de protección del patrimonio construido? Son muy abundantes los documentos elaborados por organismos internacionales sobre esta materia, documentos que reflejan la propia evolución de este concepto. Vamos a hablar y voy a hacer hincapié en unos cuantos conceptos que luego los vamos a ver reflejados posiblemente en el caso práctico de Hondarribia que os voy a explicar. Vamos a empezar con la Carta de Atenas. La Carta de Atenas, 1931, hace hincapié en la necesidad de proteger el espacio urbano y los cascos históricos de la explotación masiva del espacio. Es un documento que recoge que no hay que renunciar al desarrollo urbanístico y que hay que buscar un equilibrio entre conservación y construcción. El objetivo es conservar y disfrutar del patrimonio, pero no distorsionar la realidad urbana. Y además, en esta Carta de Atenas, habla de las funciones básicas de la ciudad. Y fijaros lo que dice: habitar, trabajo, esparcimiento y circulación. Más adelante, ya pasan muchísimos años hasta que llega la Carta Internacional de Venecia. Nos ponemos en el año 1964. Un año más tarde, 1965, se crea ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos. Y en ICOMOS, que adopta la Carta de Venecia, se dedica sobre todo a la promoción de la teoría, la metodología y la tecnología que se aplica a los proyectos de conservación y rehabilitación de bienes culturales. Y entonces hacen hincapié
en formar equipos multidisciplinares, en estudiar las técnicas de conservación y protección, en el desarrollo de centros de documentación, en recomendaciones de materia de conservación y protección. Hablan de cómo hay que estudiar todas las fases históricas de un elemento patrimonial, no solamente aquellas que nos interesan. Comentan la reversibilidad de los materiales y de las intervenciones que se realizan. Es un documento y es una institución muy importante. Luego tenemos el Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural de la UNESCO y 10 años más tarde de la Carta de Venecia tenemos la Carta de Ámsterdam de 1975. Que ahí lo que nos vienen a decir, y quiero mandar otro mensaje, que el patrimonio arquitectónico, mandan un mensaje muy claro, dice, sobrevivirá solo si es apreciado por el público y especialmente por las nuevas generaciones. Se ha demostrado que el patrimonio edificado puede recibir nuevos usos, sobre todo dando respuesta a las necesidades de la vida contemporánea. Por lo tanto, la conservación del patrimonio arquitectónico y construido es uno de los objetivos principales de la planificación urbana y de la ordenación del territorio. Aquí os he puesto un par de imágenes. Tenemos el Fuerte de Guadalupe, en Hondarribia, que está allá al lado del Santuario de Guadalupe. Yo no sé si muchos de los que estáis aquí sois de Hondarribia, ya veo algunas caras conocidas, otras no. Pero el Fuerte de Guadalupe está en Jaizkibel, es un fuerte del año 1900, 30.000 metros cuadrados, ahí lo dejo, con una complicada gestión, sobre todo una gestión sostenible, muy complicada. Entonces, el ayuntamiento lo que está haciendo es organizar visitas guiadas para todo tipo de público. Enfatizamos sobre todo el tema de las nuevas generaciones, de los escolares, pero también se le está dando otro uso, que es el de, por ejemplo, escenario para rodajes de películas. Bueno, es una de las posibilidades que tenemos y es una forma de utilizar este patrimonio que es tan complicado de gestionar. Luego tenemos otros documentos como el Convenio de Granada, la Carta Internacional para la Conservación de Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas, la Carta de Patrimonio Vernáculo y la Carta de Cracovia, que ya nos ponemos en el año 2000. Bien, ¿qué nos dice esta carta? Nos dice que cada comunidad, ya nos damos un paso más, cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su pasado, es responsable de la identificación y de la gestión de su patrimonio. Y diferencia diferentes clases de patrimonio edificado. Y nos habla, por ejemplo, del patrimonio arqueológico y nos dice que cualquier intervención que afecte a un patrimonio arqueológico, como son estos los Kronles de Jaizkibel, debido a que son muy vulnerables, debe estar estrictamente relacionado con su entorno, territorio y paisaje. Ya empezamos a introducir unos conceptos nuevos. También nos dice que en los edificios históricos y monumentos debemos de mantener la autenticidad e integridad, incluyendo incluso los espacios internos. Pongo el ejemplo de este castillo, que creo que es un buen ejemplo. Y también nos habla de las técnicas de conservación y de protección, que deben de estar vinculadas a la investigación pluridisciplinar científica, sobre todo en cuanto a los materiales que me imagino que hoy nos van a exponer. Y por último, también habla, entre otras cosas, de los paisajes como patrimonio cultural. Es decir, nos damos cuenta que en todas estas normativas internacionales hay una evolución clara. Por un lado, en la Carta de Atenas de 1931 nos hablan de que hay que buscar un equilibrio entre conservación y construcción. Posteriormente nos dicen que el patrimonio hay que darle utilidad y hay que darle una utilidad en función de las necesidades de la comunidad, una utilidad contemporánea. Y además hay que ejecutar los proyectos de rehabilitación siguiendo una metodología científica. Y además, finalmente, hay que gestionarlo. Bien, a nivel de normativa española, aquí brevemente os comento que tenemos la Ley de Patrimonio Histórico Español, que es del año 85, y luego ya tenemos la Ley de Patrimonio Cultural Vasco del 2019, muy reciente, y una modificación del año 23 de esta misma ley, imaginaros. O sea, sale en el 19 y en el 23 ya la modifican, con un aspecto muy importante, que es la protección que se da a los edificios patrimoniales a nivel local. Sobre todo, la protección que debe de otorgar el propio ayuntamiento. Es una modificación sumamente importante.
Y luego, en el caso de Hondarribia, pues tenemos el decreto del año 2001, que es un decreto que protege el casco histórico, el decreto del 2003 para las estaciones megalíticas del Jaizkibel o el del 2012 ya para el conjunto del Camino de Santiago. En Hondarribia, como os comento, tenemos un poco de todo. Y por último, no nos podemos olvidar del catálogo patrimonial del Plan General del Planeamiento Urbano, que es muy importante. Bien, esta es la primera parte, una pequeña síntesis de cómo ha ido evolucionando este concepto de patrimonio construido. Nos vamos al caso práctico. Y la verdad es que le he dado muchísimas vueltas a qué os iba a contar. Porque pensaba, bueno, pues podemos hablar de los proyectos, Fernando, que llevamos años trabajando en Hondarribia, en el conjunto amurallado, todo lo que hemos hecho en las ermitas, bueno, en infinidad de elementos, ¿no? Podemos hablar de las intervenciones arqueológicas, podemos hablar de planes futuros, pero me parecía que tal vez podíamos echar la vista atrás y hablar de un proyecto que a lo mejor os puede sorprender. Espero que os sorprenda, espero conseguirlo. No solamente a los que sois de fuera de Hondarribia, sino incluso a los que sois de aquí de Hondarribia. Espero. Y os voy a hablar de la Media Luna o Rebellín de San Nicolás. Qué bonito nombre, ¿verdad? La Media Luna o Rebellín de San Nicolás. Me imagino que muchos ya sabéis dónde está, pero os voy a explicar. Nos vamos a situar lo primero. La Plaza Fuerte. Estamos aquí. Ya veis la iglesia y aquí el parador, ¿no? Estamos aquí y os voy a hablar de este elemento. Este elemento que es el Rebellín, Media Luna de San Nicolás, que está junto al baluarte de San Nicolás, junto a la pasarela de San Nicolás, junto a la puerta de época moderna, siglo XVI, de San Nicolás, y aquí, en esta zona, la puerta medieval de San Nicolás, un entorno de San Nicolás. Vamos a hablar de este elemento de aquí. Bien, después del sitio de 1638, el ingeniero Antonio Galdonfo elabora un plan de defensa, porque la Plaza Fuerte había quedado totalmente devastada, y ve la necesidad de intervenir en la puerta de San Nicolás, que estaba totalmente destruida, en el baluarte de la Reina, que había unas brechas inmensas, y sobre todo en la parte de los fosos que era necesario ahondar. Y en este plan de defensa dice, bueno, hay que hacer unas defensas exteriores. Las defensas exteriores son estas, el Rebellín o Medialuna de Guevara y el de San Nicolás. Bueno, ¿qué son los Rebellines o Medialuna? Bueno, pues son unas defensas exteriores. Esto se construye, bueno, se construye a toda velocidad, porque si el asedio, el sitio fue en 1638, en 1639 ya estaban construidos. Y en 1640 se le hace lo que es todo el exterior de, vamos a verlo aquí, todo el exterior de piedra. Este es el Rebellín de San Nicolás, este es el puente de San Nicolás, que es parte fijo, parte levadiza, y esta es la puerta. Entonces se construye ya en un año, fijaros, en un año, y al año siguiente, en 1640, se le hace todo este revestimiento de muro de piedra. Bueno, pues unos montículos que se construyen con una técnica que es de tierra y fajina. ¿Qué es la fajina? Pues la fajina son fardos de ramas anudados que se construye, que se colocan a capas entre tierra y fajina, para hacer estas construcciones que se levantan de una forma muy rápida, porque hay que tener en cuenta que en esta época tan convulsa, tenían que levantar fortificaciones que, por un lado, fueran eficaces, estos montículos de tierra eran eficaces porque mitigaban mucho los impactos, eran muy rápidas de construir y encima eran baratas. Con lo cual, se hacen estas dos medias lunas que son un poquito más bajas que la fortificación principal, y el objetivo es, digamos, que haga retroceder el ataque de los enemigos a todo este flanco de la cortina, tanto esta cortina como esta de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que en 1719, o una vez más, Hondarribia es asediada y, va a pasar, y bueno, aquí lo vemos, prácticamente pues desaparece tanto el Rebellín, que lo tenemos aquí, el de Guevara prácticamente desaparece, luego es invadido por construcciones, y el Rebellín de San Nicolás también es volado y prácticamente pues, queda muy deteriorado. Ya en el siglo XX, está toda esta zona de aquí, pues está totalmente desangelada, y bueno, se empieza a construir la Plaza de Toros en 1892,
y incluso las escuelas Viteri que quedan ahora. Aquí mismo tenemos una fotografía fantástica donde podemos ver la Plaza de Toros. Fijaros, el baluarte de la Reina con una carretera era el acceso al interior. Aquí, por supuesto, ha desaparecido el puente. Aquí está el frontón, en el foso, el frontón de pelota. Y este montículo de aquí, esto que se ve aquí, era lo que quedaba del rebellín de San Nicolás. Bueno, ¿qué vamos a decir de la puerta y del puente? El puente, por supuesto, no queda nada. Y fijaros la puerta de San Nicolás, totalmente cegada. Muchos de vosotros lo habéis conocido así, ¿no? Bien, no hace tanto, no hace tanto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que llega al ayuntamiento un proyecto de construcción de casas en toda esa zona, que es unas casas aquí. Y ya veis que el proyecto de Javier Unzurunzaga pues contemplaba edificaciones, contemplaba una zona deportiva y contemplaba pues que se mantuviera este montículo, incluso, bueno, pues que se podía hasta conectar con lo que era la cortina. Os voy a poner lo que en su día el arquitecto municipal Javier Ponte comentaba de este proyecto. Y dice, el objetivo básico es recuperar una importante pieza de suelo en el centro de Hondarribia, actualmente en situación de abandono, creando un barrio de viviendas sociales para una serie de familias de Hondarribia agrupados en torno a una cooperativa. El nuevo conjunto se plantea en base a una ordenación racional, adaptada a las características naturales del terreno y con unos perfiles edificatorios adecuados a la escala urbana del entorno. El proyecto aportará a los barrios del entorno una importante área verde y deportiva, abierta y una mejora de la accesibilidad. Estamos hablando del año 1995. Bien, el proyecto sigue adelante y entonces me llaman para trabajar y me dicen, bueno, miren, estamos haciendo las casas y aquí tienes esto y tú verás qué haces con este montículo. Bueno, la verdad es que lo que primero hicimos fue unos sondeos arqueológicos y en esos sondeos pues lo que pudimos ver es que efectivamente nos aparecieron parte de los muros perimetrales totalmente deteriorados, machacados. Nos pudimos comprobar parte de esa técnica constructiva de fajina y de tierra y estaba pues prácticamente, yo no sé si muchos de vosotros os acordáis cómo era la zona, pero es que era un montículo de tierra totalmente deformado, muy difícil de interpretar. Pero tuvimos la suerte de hacer un sondeo y en ese sondeo, anda, pues nos sale un pavimento y nos sale un suelo. Pudimos ampliar ese sondeo y ese sondeo es parte de esta puerta porque, como hemos visto en la otra imagen, aquí había una puerta que conectaba luego con el puente y que conducía al interior de la Plaza Fuerte. Bueno, pues planteamos en este montículo que había que hacer un proyecto de rehabilitación. Claro, cuando eso se lo comentamos a los arquitectos y al ayuntamiento y a la propia cooperativa, me decían, pero miren, si es que esto es un basurero. Y efectivamente, es que realmente era un basurero toda esa zona. Tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza diciendo que las murallas han utilizado como basurero durante muchos años. En el mismo baluarte de la Reina, cuando hicimos la excavación, pues sacamos kilos y kilos de basuras. Y aquí, pues imaginaros, era un montículo de tierra, pues estaba totalmente deformado. Pero claro, yo seguía con la idea de que era una defensa exterior, la única que tenemos en la Comunidad Autónoma Vasca. Ya Hondarribia tenía 2 rebellines y uno de ellos ya había desaparecido, nos quedábamos con uno, pero es que no tenemos otros ejemplos similares. Aunque estuviera deformado, había que conservarlo sí o sí. Bien, era complicado porque la presión inmobiliaria y la presión urbanística empujaba y en un momento dado vino la posibilidad de demolerlo todo y construir más casas. Y es entonces cuando volví a ese anteproyecto y a esa zona verde y a esa zona abierta que querían crear. Y entonces, gracias a Javier Unzurunzaga, que era el autor del proyecto, me dijo, mira, hay unos arquitectos paisajistas
que acaban de llegar de Inglaterra y ¿por qué no les comentas? A ver si te pueden hacer algo aquí. Bueno, hablé con ellos y les encargué un estudio paisajístico y pedí al ayuntamiento que, por favor, antes de tomar ninguna decisión, me dejaran presentarles un proyecto. Bueno, hicimos un proyecto paisajístico. Estamos hablando de 1995, ¿eh? Hicimos un proyecto de acondicionamiento paisajístico del Rebellín de Hondarribia. Y hago aquí un inciso porque uno de los autores, muchos de vosotros a lo mejor le conocéis, porque luego ha salido mucho en la televisión, ¿no? Que es Íñigo Segurola. No sé si, bueno, hago aquí un inciso a modo de chascarrillo. Íñigo Segurola, arquitecto paisajista, luego derivó en estos programas de bricomanía a todo el tema de plantas y demás. Bueno, pues su primer proyecto profesional fue este. Entonces, la verdad es que nos volcamos todos, ¿no? Nos volcamos en qué podíamos hacer con este montículo. Lo que teníamos claro, y posiblemente luego vienen dos arquitectos a hablar y posiblemente no estén de acuerdo, pero lo que queríamos era conservar al menos lo que quedaba. No queríamos reconstruir nada, sino al menos conservar lo que quedaba. Y, sobre todo, utilizando unas herramientas que fueran reversibles, que en un momento dado, si nos equivocábamos, pudiéramos echar marcha atrás. Y entonces hicimos este proyecto en el cual, lo primero, teníamos que eliminar toda la vegetación invasora, porque aquello era un zarzal, muchos de vosotros me imagino que lo conocisteis. Teníamos que acondicionar también el camino, teníamos que mantener todo ese pavimento que había aparecido, que era del siglo XVII, había que mantenerlo, pero luego había que prolongarlo con unos materiales diferentes para que se viera la diferencia, ¿no? Luego teníamos que pensar qué hacíamos con la zona superior, esta era más elevada que esta, y luego teníamos que intentar comunicar que estábamos ante una defensa exterior de la Plaza Fuerte. Entonces, pensamos que con un perímetro de arbustos de boj, pues bueno, podíamos simular lo que era ese muro de piedra que era el límite de esta construcción pentagonal. También teníamos que asegurar que estas pendientes fueran estables, con lo cual se planteó pues, una siembra de semillas que tuviera un mantenimiento muy escaso, 2 cortes al año, porque también había que pensar en que fuera algo viable y sostenible. Y luego pensar también la plataforma superior de césped. Bueno, al final, esta es la estructura de lo conservado. De lo conservado, incido en esto. Entonces, bueno, pues aquí ya se ve lo que es el acceso. Estos son los muros originales, que si ahora pasáis por ahí los vais a ver, tal y como aparecieron. No se hizo más que una mera consolidación. El suelo original y luego pues estos perímetros, ya veis que aquí había muro, aquí también había muro, pues bueno, lo que hicimos fue plantar este boj para intentar interpretarlo. Bien, además había que acondicionar un poquito la zona, ¿no? Porque estábamos en una urbanización. Pues bueno, planteábamos poner un panel explicativo y planteábamos también pues, unos bancos y una iluminación. Este es el proyecto, básicamente. No tardamos mucho. No, porque la obra empuja, y ellos tenían que tomar ya la decisión de construir casas o no, ¿no? Entonces, bueno, nos dejaron yo creo que fueron unos 3 meses para idear este proyecto y dejarnos presentar algo. Presentamos el proyecto y pasaron bastantes cosas y es que vieron la posibilidad de hacer esta pasarela, una pasarela que conectara toda esta zona con el casco, que en un principio ni se lo habían planteado, y sobre todo vieron la posibilidad de que en esta zona iban a hacer garajes y que a lo mejor a la gente que vivía en el casco histórico le podía interesar comprar los garajes. Es decir, se empezó a ver lo práctico que podía ser conectar ambas zonas, ¿no? Y bueno, se plantearon y dijeron, pues adelante, pues me aprobaron el proyecto y dijeron, lo vamos a hacer, efectivamente. Tenían en el ayuntamiento, tengo que decir, sus pequeñas reticencias, pero dijeron, bueno, como dice, miren que es reversible, pues bueno, vamos a hacerlo. Estamos hablando del año 95 ya 96. Bien, pero nos encontramos al otro lado. ¿Qué pasaba en la muralla? Como os hemos dicho, bueno, aquí estaba totalmente cegada. Por supuesto,
el puente, ese puente que era fijo y parte levadizo, no existía, y aquí no había nada, y lo que sí teníamos era el suelo del Rebellín, con lo cual teníamos una cota. Pero ¿cómo teníamos la puerta de San Nicolás? Pues mirarla. Bueno, esto es una fotocopia porque no he localizado la foto. La puerta de San Nicolás, yo no sé si... Yo la he conocido así. ¿Vosotros, Koldo, la habéis conocido, Iñaki? ¿La habéis conocido así? Bueno, la puerta de San Nicolás estaba cegada y se utilizaba para dejar bicicletas, lavadoras, en fin, las murallas es que no se les daba importancia. Era un hueco, pues me viene fenomenal para dejar cosas, ¿no? Y estaba pues hecho pues un pequeño basurero también, ¿no? Teníamos aquí. ¿Y qué nos pasaba? Que teníamos el Rebellín con una cota, íbamos a hacer posiblemente una pasarela y teníamos la puerta de San Nicolás con una cota más alta. Entonces no podíamos conectar. Y dijimos, bueno, vamos a bajar el suelo y vamos a buscar la cota original. Otra excavación arqueológica. Hicimos otra excavación arqueológica y ¿qué nos apareció? El pavimento antiguo. El pavimento antiguo que dio paso, hicimos también la lectura de todos los alzados y dio paso a hacer el proyecto completo. Estas son fotografías de paisajes españoles. Nada más, bueno, se está construyendo, ya veis que está aquí todavía esto sin terminar. Y este es el Rebellín, ya veis, con la parte original, estos muros totalmente originales, el suelo original, y luego todo este tratamiento verde, con el boj recién plantado, y aquí ya se ve también parte del muro que continúa por aquí. Y esta es, bueno, la imagen que tenemos de lo que se hizo entonces en este elemento. Aquí se ve perfectamente cómo todavía está la excavación arqueológica y gracias a que tuvimos que buscar esa cota pudimos bajar este suelo y localizar estos pavimentos. Hay que decir que toda esta zona de aquí, todo que actualmente es un aparcamiento, está todo elevado. O sea, el nivel de suelo antiguo del siglo XVI está más o menos 1 metro, fácil, 1 metro más bajo. Bien, esta es la imagen actual de la puerta de San Nicolás, ¿no? Ha cambiado un poquito. Es cierto que luego todo esto, toda esta rehabilitación se hizo posteriormente. La pasarela es de madera, se acaba de reformar hace muy poco. Este es el pavimento original, ya se ve. Estos son los muros, ya ves que incluso con sus heridas que se han mantenido. Y esta es la imagen que tiene ahora el Rebellín de San Nicolás, ¿no? Y bueno, esta es la imagen que sacamos de Google, si hacemos una consulta en Google Maps. Bien, ¿qué valor me parece a mí que tiene esta intervención? Que por supuesto, si la tuviéramos que hacer hoy, posiblemente la haríamos de diferente forma, pero vamos a ponernos en ese año 1995. Yo creo que esta intervención tiene un valor urbano, ¿no? Porque al final este elemento defensivo se ha integrado en el paisaje urbano de la ciudad. Tiene un valor también arquitectónico. Es un referente en la tipología de una estructura en tierra adelantada relacionada con las fortificaciones, la única que tenemos en Guipúzcoa y yo creo que en la comunidad autónoma vasca. Tiene un valor histórico, cómo no, está relacionado y vinculado a las fortificaciones de la ciudad. Tiene también un valor económico, fue una actuación sostenible, porque el mantenimiento de esta estructura pues es un mantenimiento francamente sencillo y viable. Y luego tiene un valor social. ¿Por qué? Porque está totalmente identificado y totalmente valorado como parte del patrimonio de la ciudad. Yo creo que forma parte ya de la identidad y está integrado tanto en la urbanización como en la propia ciudad, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que se podía hacer mejor, pero quiero rebobinar un poco cómo empezó mi discurso, ¿no? El buscar ese equilibrio entre conservación y construcción, en buscar una metodología científica para intervenir en los bienes culturales, el buscar la utilidad del patrimonio construido, sobre todo una utilidad contemporánea, que sirva de comunicación y luego saberlo gestionar. Me parece que es importante. Y ya voy a ir terminando. Lo que os quería decir, y un poco por terminar, es que las actuaciones en los espacios públicos yo creo que son muy, muy importantes. El espacio público son áreas abiertas de la trama urbana que se destinan pues, al descanso, a la recreación, al intercambio social, al ocio.
Muchas veces estas áreas abiertas facilitan la movilidad de los ciudadanos y además tienen un uso colectivo y son zonas de dominio público. Me estoy refiriendo a las plazas, a los jardines, a las arboledas, a las franjas de mar, a todos esos aspectos, porque parece que cuando hablamos de patrimonio construido o edificado, parece que siempre nos vamos a edificios, pero los espacios abiertos son también muy, muy importantes. La recuperación de estos espacios abiertos yo creo que constituye pues, un reto para la planificación de la ciudad y deben de responder además a las necesidades contemporáneas de sus ciudadanos y debemos de intentar convertir a estos espacios abiertos en espacios seguros, integradores y accesibles, pero desde luego sin perder su tradición histórica y su identidad. Y termino diciendo que, como decía el gran historiador cubano Eusebio Leal, el espacio público es el alma de la ciudad. Muchas gracias.